¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Buenas noches para todos. Vos sabés que en esta oportunidad nosotros tenemos la ocasión de poder salir de esa lógica, de ese 60 días hablando prácticamente del mismo tema. Bueno, ahora vamos a hablar de una situación derivada desde Vicentín, que yo entiendo es una situación política muy importante, tal vez la más importante de este año, en términos de qué es lo que se está discutiendo y en términos del protagonismo, en todo caso, que la política vuelve a tener en los primeros planos de los diarios. Hablabas de protagonismo y creo que hay que entender de que dentro de los mismos partidos hay distintas posturas y nos ha sucedido que el ministro de la Producción de la provincia opina de una forma, el gobernador de la provincia opina de otra, y lo mismo ha pasado en otros partidos, Héctor. Sí, y es probable que algunos opinen de una manera y actúen de otra. Es decir, lo que ocurre es que muchas veces las circunstancias de la política determinan que algunos funcionarios tomen una determinada posición que no es por la cual tienen sus más íntimas convicciones. Sin embargo, bueno, tienen que tomarla por una cuestión de solidaridad, en todo caso, con el gobierno nacional, y algunos otros tienen una raíz muy profunda en el vínculo con las instituciones que tienen que ver con la producción primaria y por lo tanto se quedan sentados en el lugar de origen. Lo cierto es que el caso Vicentín tiene varias patas, económica, política, ¿dónde están también los empleados puestos en esto? Social, varias patas, y estamos nosotros también aquí, los periodistas, escuchando todas las voces, que es un poco la idea. Sí, por otro lado, convengamos en que nosotros estamos haciendo semanalmente, o mejor dicho, de lunes a viernes, un programa radial. Eso nos permite tener un contacto casi permanente con distintas figuras de la vida política, y a partir de la aparición de este tema, bueno, esta semana conversamos en los primeros días con Rubén Giustiniani, y Rubén planteó una cuestión específicamente vinculada con un aporte a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a ver cuál es la posición de hoy de Rubén Giustiniani en función de todos los cambios que ha habido desde el momento en que ha habido un pronunciamiento fundamentalmente de la sociedad de Avellaneda y también de Reconquista, que hablan de otro criterio, ¿no? De otras voces que en todo caso no necesariamente están representadas en la institucionalidad. Creo que si la gente pensaba en el tema Vicentín hasta hace una semana atrás, el común de la gente decía, así es una empresa santafesina, algunos programas están hablando, pero desde el lunes a esta parte creo que la sociedad santafesina y argentina empezó a tener o a prestar un poco más atención a esta problemática. Eso por un lado. Por el otro lado lo vamos a tener como invitado en el estudio a Gustavo Vittori, periodista, vicepresidente también de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, tiene una larga experiencia relacionada con el tema exportación, tiene también una larga experiencia en lo que está relacionado con la ciudad Santa Fe Puerto, por lo tanto sabe lo que significa, en todo caso, como palanca de desarrollo, una alternativa de esta naturaleza, tener un puerto para una ciudad. Y después vamos a estar hablando con dos dirigentes más, dos diputados más de la provincia de Santa Fe. Uno de ellos es Erika Ines, la ex ministra de Ciencia y Tecnología, que ha planteado otra visión de lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que planteaba en todo caso parte de la argumentación de la intervención a la empresa Vicentín, pero que tiene que ver desde el punto de vista del proyecto que presentó Ines una mirada absolutamente diferente. Hablaremos de proyectos de medicamento y en ese caso estaremos charlando, para cerrar casi el programa, con el diputado provincial Sergio Checho Basile, que tiene un proyecto respecto a los medicamentos, y viste que estamos en este momento de COVID y de ansiedades, y bueno, el consumo de medicamentos es problemático. Los santafesinos, los argentinos tenemos esa suerte de automedicarnos, y creo que hay que empezar a ver ese tema desde otra arista. Bien, vamos a los auspicios y el desarrollo del programa.
Bien, los saludamos a Rubén Giustiniani, que está ya lejos por vía Skype. Te agradecemos mucho, Rubén, que nos atiendas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Así que estamos lejos, pero cerca y acostumbrados a esta nueva etapa de la cuarentena que nos obliga mucho a conectarnos de esta manera. Bueno, Rubén, ¿seguís pensando lo mismo que el lunes respecto de lo que decidió el presidente de la Nación, la intervención de la empresa, por otro lado ratificada en las últimas horas como decisión del Poder Ejecutivo Nacional? Nosotros cuando conformamos la comisión de seguimiento de Vicentín hace 3 meses, después que vino a la ciudad de Santa Fe el director del Banco Nación, Claudio Lozano, que nos dio su informe, creímos necesario esta comisión para fijar 3 objetivos fundamentales. El primero, la defensa de los 7.000 puestos de trabajo. El segundo objetivo, la no extranjerización del comercio exterior en forma total, ya que el 70% del comercio exterior lo realizan 3 empresas, Cargill, Dreyfus y Glencore, y solamente la única empresa nacional que teníamos en el comercio de grano era Vicentín. Y el tercer objetivo de la comisión era defender el patrimonio del Banco Nación, que es de todos los argentinos. El pasivo que dejó Vicentín sobre el Banco Nación cuando se declaró en cesación de pagos el 4 de diciembre pasado fue de 18.800 millones de pesos, es decir, 300 millones de dólares. Para poner en contexto, días pasados el ministro de la Producción, Culfas, Nacional, anunció un crédito a baja tasa para todas las pymes de todo el país por 1.800 millones de pesos. Es decir, solamente una empresa le debe al Banco Nación 10 veces más de lo que el cupo le puso el ministro de la Producción para todas las pymes de todo el país. Esos 3 objetivos que nosotros nos planteamos de la comisión, estuvimos con el juez de la causa, un concurso que iba a durar más de un año. El concurso va a durar más de un año, el concurso está vigente y va a llegar hasta agosto del año que viene. Me parece que el tema de la intervención es un tema que va en línea a estos 3 objetivos y que nosotros le agregamos 2 objetivos más después de los anuncios del presidente del día lunes. Que la intervención se produzca en un marco de transparencia y que para eso necesitamos permanentemente mucha información. Y el quinto objetivo que nos hemos planteado desde la comisión es que Santa Fe deba jugar un papel fundamental en este proceso. La reunión que en este momento, dentro de un rato, van a tener en la ciudad de Buenos Aires el presidente Fernández con el CEO de la compañía, Sergio Nardelli, y con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, me parece que genera un aspecto de diálogo que puede buscar un consenso acerca de la salida que cumpla por lo menos con estos 5 objetivos que nosotros nos hemos propuesto desde la comisión. Bueno, ahora bien, Rubén, está por el otro lado lo jurídico, que es otros sectores políticos están planteando esto, que lo que está pidiendo el presidente, más pensando que es abogado, el presidente que es profesor, está haciendo una acción que va contra las legislaciones, contra la ley en sí. Bueno, acá me parece que la biblioteca se divide en 2. Una intervención realizado en la marcha de un concurso, perfectamente está discutida desde ambos aspectos. O sea, está quienes sostienen, y comparto ese criterio, que para preservar los activos perfectamente, sobre todo ustedes y nosotros hemos escuchado, hemos leído que había muchos rumores de ventas de activos en la marcha del concurso. Con lo cual, me parece fundamental que acá el papel lo va a tener el juez, con quien estuvimos reunidos en la comisión hace un mes en la ciudad de Reconquista, nos dio garantía de transparencia, nos dio una imagen de eficiencia en el manejo de la causa, nos recibió junto con el presidente de la Cámara Civil y Comercial, y por lo tanto creo
que es un proceso complejo, que debemos siempre preguntarnos qué pasó con una empresa que pasó de ser la número 19 en el país a número 6ª en el último año, 2019, que pasó de ser la 4ª empresa exportadora de cereales a la primera más importante de Argentina, por encima de Cargill, Dreyfus y Glencore, que son 3 gigantes internacionales, y por lo tanto me parece que ese declarado default el 4 de diciembre de 1.350 millones de dólares, y que deja 2.368 acreedores, donde el primero es el Banco Nación, después hay 2 bancos internacionales y el cuarto es una cooperativa, la cooperativa ACA de nuestra provincia, por 4.900 millones de pesos. Creo que acá tienen que participar todos los actores en este proceso para rescatar a esta empresa, para que no se extranjerice esa parte del comercio exterior, que es importante que sirva como testigo en este proceso. Es importante defender ese patrimonio del Banco Nación, es decir, que este proceso se reencauce con la participación santafesina. ¿Santafesina de qué? El gobierno de la provincia, y santafesina que son sus productores. Y mucho a través de sus cooperativas, que tienen mucho para decir y para participar en un proceso futuro para reencauzar todo este movimiento fundamental de riqueza productiva, santafesina y nacional que tenemos. O sea, Rubén, el planteo en todo caso pasa por una situación de interacción, tanto del Estado Nacional, el Estado Provincial, los empresarios que dieron origen a partir de su iniciativa con esta empresa y todos los otros satélites que están dando vuelta en el sistema productivo y que tienen intereses concretos y puntuales en el sentido de una continuidad y de mejores perspectivas desde el punto de vista de poder cobrar las acreencias y poder cobrar lo que sea la producción a futuro, ¿no? Porque también eso es lo que está en juego. Es decir, por ahí en una de esas te pueden pagar las deudas, pero después del futuro hay que ver si te lo pueden pagar. Es totalmente así, Héctor. Yo creo que es un tema complejo porque la situación de Vicentín, estuvimos reunidos en Reconquista con toda su directiva, y ellos mismos nos decían que llegaron a esa cesación de pago del 4 de diciembre y que solos no salen. Por lo tanto, lo peor que puede pasar es lo que vimos en estos últimos tiempos, que se produzca un desguace de la compañía y que compren a precio vil algunos intereses por fuera de Santa Fe. Me parece que esto es el peor escenario. Por eso creo que está el proceso abierto. Lo más importante de todo, que se haga todo esto a la luz del día, que se haga de manera transparente, que es lo que estamos sosteniendo de la comisión, y que Santa Fe tenga una participación importante. No solamente sus autoridades políticas o legislativas en nuestro caso, o del gobernador Omar Perotti, sino también y fundamentalmente quienes trabajan y producen. Es decir, los productores agropecuarios a través de sus cooperativas, que como dije antes es el cuarto acreedor ACA, que es un gran jugador, un jugador muy importante, y que puede entregar a todo este proceso su pertinencia, su conocimiento del negocio agropecuario, productivo, comercial y exportador, y que por lo tanto este proceso pueda tener un final como el que todos esperamos, que es mantener una empresa nacional en funcionamiento. Diputado Giustiniani, gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y estamos en instantes conversando con Gustavo Vittori. Ya venimos.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida al programa a Gustavo Vittori. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Muy bien, bien. Bueno, ¿qué mirada tenés con respecto a esta problemática, a la problemática Vicentín, que a mí me parece que tiene una carga política muy importante y, por otro lado, muy interesante en el sentido de abrir un debate en la Argentina respecto de qué camino vamos a tomar? Porque la pandemia ha significado un escenario nuevo a futuro, un escenario nuevo que es el que estamos viviendo, y otro a futuro sobre el cual necesitamos un gran marco de planificación y de acuerdos, fundamentalmente. Bueno, yo te diría, en primer lugar, que mi mirada es multifocal, porque son los anteojos que llevo puestos. Sí. Y sí, creo que da mucha tela para cortar, porque de golpe el país ha descubierto en los últimos dos o tres días a Vicentín, que es una empresa muy importante, que ha tenido una expansión enorme en los últimos años, y ahora todos hablan de Vicentín como si supieran. Yo dividiría la cuestión en dos planos. Hay un plano jurídico y hay un plano político. En el plano jurídico esto es absolutamente inconstitucional. Lo escuchaba recién ¿cómo se llama? A Rubén Giustiniani. A Rubén Giustiniani, que él piensa en términos de un estado ideal. Ese estado ideal no existe. Es muy terrenal y entre nosotros es mucho más terrenal todavía. Todas las cosas que se plantearon allí, y dijo Rubén, corresponden al juez de la causa, al juez del concurso. Es decir, el que debe cuidar que no haya, digamos, una mala administración de los bienes que están dentro del concurso, que no haya fugas, el que debe asegurar las pruebas, el que debe hacer todas esas funciones, es el juez del concurso. Entonces no se entiende una intervención del Poder Ejecutivo Nacional en una empresa para tratar de resolver qué cosa. En todo caso, la creencia del Banco de la Nación Argentina se puede tratar dentro del concurso. De hecho, sería el principal acreedor dentro del concurso. Incluso allí puede plantear una forma de capitalización de la creencia que tiene, por ejemplo, si es que realmente hay interés del Estado en participar en el futuro de la sociedad que termine armándose, que nadie sabe hoy cómo va a ser, porque tienen que pasar muchas instancias, seguramente llegará al Congreso, porque aparentemente no hay vuelta atrás, o sea que terminaría en un proyecto de expropiación enviado al Congreso, y en la Cámara tanto de senadores pero sobre todo de diputados, habrá un debate a fondo, donde quedará en evidencia una cantidad de inconsistencias desde el punto de vista del planteo originario. Creo que se podría haber hecho de una manera mucho más sencilla, dentro del concurso, si es que realmente al Estado le interesa participar a través de YPF Agro, ¿no? Convirtiendo la deuda de Vicentín con el Banco Nación en una capitalización, sí, ¿no es cierto?, a través para una firma del Estado. Para una firma del Estado. De todas maneras, acá hay otro problema que, según todo indica, el Estado aspira a quedarse con el 51%.
Esta es una empresa que el año pasado facturó más de 4.000 millones de dólares. La deuda total ahora es de 1.350 o algo por el estilo. ¿Cuánto vale la empresa? Porque en el cálculo para, digamos, que tendrán que hacer los peritos de la Corte Suprema de la Nación, los peritos tasadores, ¿cuál es el valor de la empresa? Porque si la creencia del Estado a través del Banco Nación son 300 millones de dólares, eso hoy puede ser el 10% del valor del capital total. ¿Cómo llegas al 51%? Sí, es un cálculo en todo caso antojadizo, pero más allá de esa cuestión, Gustavo, a mí me parece que la discusión también pasa por lo que ha sido la historia de la empresa y sobre todo la última etapa de la historia de la empresa, en donde así como hay una iniciativa política del actual gobierno, en su momento hubo un acompañamiento del gobierno de Macri para esta empresa con decisiones de herramientas del Estado, como es el Banco de la Nación, que son cuestionables desde todo punto de vista. Sí, yo a eso no lo conozco, lo he escuchado al director, ¿cómo se llama tu amigo Lascano? Sí. Lozano, Claudio Claudio Lozano. No es amigo mío, pero Bueno, en algunas cosas pensamos juntos. Sí, en algunas cosas pensamos cosas parecidas. Me acuerdo de algunas entrevistas y demás, que ha puesto un enorme énfasis en temas de defraudación de los intereses públicos, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención que los que están tan preocupados con la defraudación de los intereses públicos se hayan olvidado, por ejemplo, del caso Cristóbal López, que está totalmente confirmado, que es hoy actualizado de un monto similar al que se le debe, a que esta empresa le debe al Banco Nación. Está hablando de 18.000 millones, nadie dice una palabra. Entonces, estamos miramos con un solo ojo en la Argentina, pero dejo de lado esto, me parece bien que se interesen por cuidar los intereses del país, pero yo creo que los intereses hay que mirarlos con los dos ojos y hay que cuidar los intereses. De una manera integral. De una manera integral. Lo que a mí me molesta es cuando las visiones son siempre parciales. Correcto. Bueno, por eso yo también te hice la referencia que te hice, porque entiendo que no solamente es responsabilidad de este gobierno la situación, sino del gobierno anterior. Pero sí, pero además lo que quiero decir es que los créditos a la empresa Vicentín por parte del Banco Nación tiene décadas. Claro. O sea, gran parte de la evolución de Vicentín ha sido con crédito del Banco de la Nación Argentina. Y está bien que haya sido así. Yo no sé qué ha pasado en los últimos tiempos, no conozco los detalles de administración de la empresa Vicentín, por lo tanto no puedo decir nada seriamente. Sí sé, porque he visitado alguna vez alguna planta, hay inversiones gigantescas hechas por Vicentín, en todas sus plantas, en Puerto San Martín, en toda la planta que tienen del otro lado de la autopista, a la altura de Puerto San Martín, ahora estaban por hacer otro puerto. Quizá cometieron la misma imprudencia que cometió el gobierno de Macri en términos de endeudamiento. Yo creo que ahí está el problema. Y creo que el gran crack del año pasado, en términos financieros, con la disparada del dólar y demás, de golpe le multiplicó la deuda al infinito, porque se estaban financiando, ¿no es cierto?, así a cuatro manos, y de golpe su deuda se multiplicó al infinito. El susto de quienes les habían entregado mercadería también se amplificó muchísimo. Todo el mundo quiso cobrar al mismo tiempo. Vos sabés qué pasa en un banco, en una corrida bancaria. Cuando sí, hay alguna experiencia con relación a eso. Si la corrida se produce, el banco no puede pagar. Bueno, acá pasó algo parecido. Al margen de que pueda haber ilícitos que se hayan cometido, que yo no los conozco, ¿no? Seguramente, Gustavo, también muchas de las otras empresas que forman parte del Grupo Vicentín tienen que ver con el mercado interno. Algunas cosas se comercializan con el mercado interno, no es todo exportación. Sí. La caída brutal que ha habido desde el punto de vista del consumo, de las posibilidades de consumo de la sociedad argentina,
también ha impactado en esa empresa y en cualquier otra. Desde ese punto de vista no podemos dudar de que la problemática es una problemática integral. Porque si miramos el negocio internacional, más allá de que los precios de la soja, los precios internacionales han tenido una caída. Han tenido una caída, pero tampoco los han colocado en una situación de inviables, ni mucho menos. Por lo tanto, creo que hay... Sí hubo un gran problema con el inicio de la pandemia, porque China cerró los puertos. Bueno. Y ahí hubo un problema también de exportación. Entonces vos tenés un doble problema ahí, que es por un lado la caída de los precios de los commodities, y por otro lado hubo barcos que estuvieron meses en el mar esperando turno para poder acceder a los puertos. O sea, se frenó el empuje exportador. Entonces cuando a vos se te frena tus ingresos, tus costos fijos siguen exactamente igual, en fin, y tu deuda, por el efecto de la devaluación del peso argentino, se multiplica al infinito, vos tenés un problema. Bueno, eso le pasó a todos y cada uno de los argentinos emprendedores en esta etapa. Sí. Le pasó a todos. Bueno, o sea que es fácil de comprenderlo. En el 2001-2002 quedó una enorme cantidad de empresas quedaron quebradas por cosas parecidas. Bueno, yo creo que todo el mundo habla en todo caso que después de una pandemia hay una oportunidad. Todo el mundo dice eso. No es que es gratuita la oportunidad, ¿no es cierto? No, la oportunidad va a ser complicada. Yo creo que otros países van a ser mucho más fácil que la Argentina. La Argentina está quebrada. La Argentina no tiene moneda. La Argentina emite a 4 manos papeles de valor nominal. Porque todos sabemos que un papel impreso, ¿no es cierto?, representa un valor que tiene un respaldo de bienes y productos, o sea, de la producción nacional. Así era. Claro, era así. De manera que si vos, cuanto menos producción hay, desaparecen los bienes y servicios, vos imprimís papel, y cada vez imprimís más papel, en realidad estás emitiendo moneda sin ningún respaldo. Como han dicho algunos economistas, hoy tenemos una cuasimoneda. Sí, la tenemos. Eso es una cuasimoneda. Ninguna duda. La gente que plantea en todo caso decir, bueno, ¿por qué no hacen una moneda provincial? No se dan cuenta que ya tenemos una nacional. Tenemos una moneda nacional que es exactamente igual. Exactamente igual, por lo tanto no se necesita. De cualquier forma, en esa perspectiva de decir, a ver, hay una oportunidad, yo creo que hay potencialidades de la Argentina que hay que ser aprovechadas. Y una de ellas es esta. Claro. Digamos, ¿cuál es el sector más genuino de la economía argentina? El que tiene mayor capacidad de respuesta, el que tiene capacidad exportadora. ¿Cuál es el que si le das los estímulos necesarios es capaz de volar y generarte los dólares que vos necesitas, además para atender tu frente externo? No olvidemos que hay en marcha una negociación con los acreedores externos, los privados externos, a la que va a seguir después la negociación con el Fondo Monetario, y vos tenés que tener un plan y tenés que explicarle de dónde vas a obtener los recursos para poder pagar. Sí, convengamos por otro lado que el mundo está endeudado. Sí, el mundo está endeudado, pero el mundo tenía reservas fabulosas. Mirá, Brasil, acá a la vuelta, conducido por un loco, pero el Banco Central de Brasil tenía 325.000 millones de dólares de reserva disponibles. Nosotros teníamos 12.000. Esas son las relaciones. Entonces, la Argentina se quebró el año pasado, era ya un país quebrado. En el final del gobierno de Macri era un país quebrado. Sí, y sobre el país quebrado te vino una pandemia. Y sobre la pandemia tenés una situación en que con un gobierno que lo que ha hecho es administrar la pandemia de la mejor manera que ha podido. Desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario, pero que no emite una señal económica clara. Y la que está emitiendo ahora, porque acá está el trasfondo de esto, es que el concepto de intervención y expropiación viene hecho por la Cámpora, no viene hecho por Fernández. O sea, ¿vos crees que hay otro trasfondo político? Ese es el trasfondo. Claro. Ese es el trasfondo, que además piensan en otros términos, por eso hablan de seguridad alimentaria, que es un concepto vinculado con el Foro de San Pablo y demás. No tiene nada que ver con lo que piensan nuestros chacareros, con lo que piensa la Argentina productiva. O sea, pero sí tiene que ver con lo que piensa Juan Grabois, por ejemplo.
¿no? Entonces, porque acá han tomado muy livianamente lo de seguridad alimentaria. Uno dice, pero es una cuestión romántica, poética. No, no es poética. Tiene un programa larguísimo que viene desde la década del 80, que nació en África. Está bien, pero yo creo que en todo caso eso además necesita de una vuelta de tuerca. Yo creo que la seguridad alimentaria pasa por otros conceptos, no necesariamente los que ponen en debate en esta situación, ni tampoco lo que pone el mundo concentrado como debate, porque eso tampoco es justo. No. Vamos. Hay mucha tela para cortar, sin duda. Sí, hay mucha tela para cortar, pero una de esas telas es este tema. Tenemos un mundo injusto, claramente ciertamente injusto. El 1% del mundo es dueño del 99%. Digamos, tiene más recursos que el 99%. Esa es una ecuación insostenible en el tiempo. Por eso, bueno, después de la conversación contigo, vamos a hablar de otro criterio respecto del tema de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con qué calidad de alimentos estamos consumiendo y el impacto que tiene eso sobre las posibilidades de la propia sociedad. Cómo, en todo caso, terminan impactando negativamente en la sociedad. Bueno, evidentemente hay toda una... En el plano de la alimentación hay debates de todo tipo. De todo tipo. Por eso se empieza a hablar de alimentos sanos, de calidad, de vida sana. No tiene nada que ver con los consumos tradicionales de este mundo que vos me estás planteando y que llevó a que hubiera 2 kilómetros de cola para comer hamburguesas de McDonald's. Correcto. En Estados Unidos cuando le abrieron la puerta. Bueno, eso evidentemente necesita de una reflexión. Yo creo que Argentina inexorablemente, y dentro de las potencialidades está el conocimiento, necesita también en todo caso traer de las raíces políticas una perspectiva de desarrollo con inclusión. Esa sería básicamente... Ese debería ser el propósito el ABC de la política. De eso no hay duda. Gustavo, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a estar con Erika Ines, que tiene ese proyecto de seguridad alimentaria, y vamos a estar hablando también con Checho Basile, diputado de la provincia de Santa Fe del radicalismo, que pone el tema en otra cuestión muy importante. Los medicamentos en esta etapa que tiene que ver con la pandemia son un elemento crucial. Cuando la sociedad pierde el eje de la salud, bueno, ahí está en riesgo la sociedad. Ya venimos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, muy bien, seguimos en desarrollo en nuestro programa en esta noche, en donde aparece por ahí el tema del fantasma de una empresa, que no es fantasma la empresa, ni mucho menos, sino que es una empresa muy importante, y a partir de ahí cambiamos el eje del debate, ¿no? El eje del debate nacional, el eje del debate provincial también, porque lo que ha ocurrido, como ocurre con una provincia de Santa Fe, el impacto en Santa Fe ha sido un impacto significativo, ¿no? Una reacción de la sociedad
y de actores políticos detrás del tema Vicentín muy importante. Bueno, vamos al ámbito de la provincia. En este caso estamos en contacto con el diputado provincial Sergio Cheche Basile. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Sergio, acabas de presentar un proyecto que tiene que ver con medicamentos. ¿De qué trata? Sí, bueno, estamos instando a que el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto al Colegio de Farmacéuticos, inste a la campaña de concientización. En esto de lo que estamos transcurriendo, que es la pandemia, sin duda nos deja muchas enseñanzas, pero también muchas preocupaciones. Venimos transitando un camino de hablar de la salud pública, de la emergencia sanitaria, pero bueno, creo que también debemos tener en cuenta que cuando uno se siente solo, aislado, generalmente la ansiedad, la depresión son factores y situaciones que son muy complejas, que repercuten en nuestro estado físico y indudablemente mucha gente se vincula o trata de buscar una solución mediante el consumo de medicamentos. Sabemos que la automedicación lo tenemos como un problema cultural y que es necesario siempre repetir que hay que consultar al médico antes de medicarse, y vemos que lo que es la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio se ha incrementado muchísimo la cantidad de personas que se automedican, y en este sentido creemos que es muy necesaria una campaña de prevención y de concientización del gobierno provincial, obviamente articulado y organizado con el Colegio Farmacéutico para, obviamente, cuidar la salud pública de nuestros ciudadanos y ciudadanas santafesinas. La estadística que determina en cuánto aumenta el consumo. Porcentualmente es un incremento, no está definido claramente. Lo que sí hemos visto en otros informes de otros países, donde sí, probablemente en el caso de España ha crecido casi un 50%, hay otros estudios también que hablan de otros números, pero realmente más allá de lo que uno pueda interpretar como números, sí es cierto que uno ve y que también entiende o interpreta que todos estos síntomas que yo mencionaba, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, mucha gente ha pasado en soledad quizás mucho tiempo en su casa sin tener vinculación con un familiar o con alguien que lo pueda acompañar, realmente hace que se vuelquen a las farmacias o a otro lugar no autorizado, y también creemos que es sumamente conveniente interpretar que estamos hablando de la salud pública y sobre todo de una manera mucho más integradora, que es la responsabilidad del Estado, del gobierno provincial, sobre todo articulando con el Colegio Farmacéutico. Bueno, no es casual que te preocupes por el tema de los medicamentos. Cuando eras concejal, también estuviste un poco involucrado en ese tema. La cuestión era qué hacemos con esos medicamentos que nos van sobrando para poder sacarlos de los botiquines y no automedicarnos, que es también la otra problemática que tenemos. Sí, Daniel, y también hemos trabajado en la ordenanza, donde era una campaña que hicimos muy fuerte, que el medicamento no es una golosina. Esto es para desalentar también la compra de medicamentos en kioscos, en despensas que realmente no están autorizados, y mucho, primero por un problema que quizás no hay farmacias de turno en distintos lugares de la ciudad, que hay que mejorar y que hay que seguir trabajando en eso, pero esa campaña también radicaba en esta necesidad de comprar el medicamento en un lugar autorizado, que es el único lugar, es la farmacia, con un profesional que nos asiste. Y en este sentido también, como bien decía, el segundo paso fue trabajar en esto. ¿Qué hacemos con los medicamentos que tenemos y que consumimos y que se vencen en nuestro domicilio, que seguramente lo terminamos derrochando y destinando en el inodoro, en nuestro baño, o quizás en un tacho de basura, y ello va al relleno sanitario, que también genera una contaminación y un peligro para la salud pública? Así que el trabajo con respecto a la medicación y los medicamentos, mejor dicho, y con el Colegio Farmacéutico fue muy importante de la Concejalía de la Ciudad de Santa Fe, y ahora bueno, estamos traduciendo este trabajo en lo que es la legislatura provincial. Sergio, buenas noches. Vos sabés que a mí me parece también muy importante destacar qué papel han jugado los laboratorios fundamentalmente en una etapa no de hoy, sino de hace ya varios años a esta parte, en el sentido del crecimiento de los costos fundamentalmente de los medicamentos y de la imposibilidad en muchos casos de la sociedad de poder tener acceso al derecho de salud, nada más y nada menos. Muchas veces nosotros al tema de la salud lo dejamos pasar, no lo vemos como tan significativo, pero cuando la perdemos a la salud, cuando necesitamos en todo caso de recursos, nos encontramos con que no hay, digamos, una posibilidad de acceso a la salud porque los recursos económicos en la gente no están.
Sí, coincido, Héctor. Y también en la medida que fuimos transitando la pandemia nos dimos cuenta de lo importante de lo que es la salud pública, ¿no? Contar con efectores públicos en condiciones, tener un nivel de salud que sea adecuado para, obviamente, afrontar este tipo de dificultades. Y en esto que vos decías de los medicamentos, los laboratorios, siempre fue un tema de discusión y de debate que me parece que es bueno darlo, es saludable, en términos también de debate político, de hacia dónde apuntamos la salud pública. De qué manera, de cómo buscamos esos recursos también que lleguen a todos los sectores más postergados, vulnerables. Me parece que es una discusión interesante, por eso creo que siempre es importante articular y organizar los trabajos con el Colegio Farmacéutico, que son los profesionales que están dispuestos para esto. No se pueden tomar medidas ni decisiones de un escritorio, interpretando una realidad que quizás queda muy lejos de lo que es la realidad concreta. Así que bueno, nosotros por nuestra parte estamos tratando de buscar que hablemos de la salud pública de manera integral, que podamos buscar esta manera de hablar de emergencias sanitarias, pero también lo que nos deja la pandemia, lo que son las condiciones secundarias o un efecto colateral que nos puede dejar como la automedicación, que sigue siendo cultural y que es necesario reforzar los mecanismos de prevención y concientización. Diputado Sergio Basile, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la comunicación. Un fuerte abrazo. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a tomar contacto con Erika Ines, también diputada provincial, en este caso del Partido Socialista. Erika ha sido la ministra de Ciencia y Tecnología en la última etapa del gobierno del Frente Progresista y ha presentado una serie de proyectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Sobre ese tema vamos a estar en contacto con Erika Ines, a quien saludamos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, diputada, en un minuto nada más vamos a estar estableciendo una pequeña pausa y vamos a conversar respecto de un proyecto muy interesante que ha presentado en la legislatura provincial. Ya venimos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bueno, por estas horas el tema de la seguridad alimentaria y también el de la soberanía alimentaria han pasado a ser parte de la discusión política que estamos observando, ¿no? En donde está de por medio la situación de una empresa, pero fundamentalmente un debate que involucra a la provincia de Santa Fe, que involucra a distintos actores de la sociedad y que nos coloca fundamentalmente en la disputa de los intereses. Yo creo que esa es la problemática que está atravesando hoy Santa Fe con el tema Vicentín. Lo que nos está planteando la diputada es otro concepto de seguridad alimentaria que me parece muy interesante que lo puedas desarrollar. Erika, te escuchamos. Bueno, como bien decía, con el tiempo ha ido cambiando lo que es el concepto de la seguridad alimentaria. Se ha ido haciendo cada vez más complejo, más sofisticado. Antes se consideraba alimento seguro el alimento que no enfermaba, el alimento que no te causaba mal a la salud. Y después la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, empezó a definir la seguridad como aquel alimento que se disponía en cantidad suficiente, no solamente en una calidad adecuada, sino que teníamos acceso a precios razonables y en cantidad suficiente de esos alimentos.
Y más recientemente hay otro concepto que es el concepto de la soberanía alimentaria, que es todavía más complejo porque tiene que ver con que los alimentos ya no se consideran solamente una mercancía y las personas se ponen en el centro de las políticas destinadas a la alimentación pública o a la alimentación en general. Entonces, allí se pone énfasis en que las personas puedan acceder a alimentos de calidad nutricional y adecuada, en cantidad suficiente, a precios justos, que los productores locales tengan un protagonismo en la alimentación de sus territorios, es decir, que haya una decisión a nivel local de las mercaderías que se van a acceder. Y esto es muy característico del siglo XXI. En el siglo XX se caracterizó por empezamos a industrializar los alimentos y empezamos a recibir alimentos de largas distancias. Y hoy está eso en el centro de la discusión, porque estamos hablando de alimentos secos versus alimentos frescos. ¿Por qué no es lo mismo recibir un bolsón de alimentos que comer en un comedor? ¿Por qué no se puede reemplazar con tanta facilidad una dieta que se recibía en un comedor comunitario por una entrega semanal o quincenal de alimentos secos? Y todo esto, lo que nosotros proponemos con esta ley es un cambio de mirada, un cambio de paradigma, donde la alimentación ya no es una cuestión de asistencia que otorga el Estado, sino que pone a las personas que reciben asistencia alimentaria como sujetos de derecho en el centro de las políticas. Entonces, la ley apunta a eso, por un lado, y por otro a reforzar nuestras propias industrias alimentarias, que en Santa Fe tenemos muchas, especialmente las micro, mini y medianas empresas, y de esta manera potenciar la producción de alimentos, no solamente de commodities como granos o proteínas o aceites. Bien, Erika, ese último punto que terminás de tocar, que tiene que ver con una mirada sobre la realidad de la provincia de Santa Fe, cómo está constituida, cómo son sus empresas, cómo son sus emprendimientos, también revela, en todo caso, una posibilidad, una alternativa, digamos, en este momento, que muchas veces a ese tipo de empresas les resulta muy difícil poder llegar al mercado. Hay digamos, una serie de normas no escritas que tienen que ver con la comercialización que impiden definitivamente que estas pequeñas empresas lleguen hasta todos los hogares de la provincia de Santa Fe. El proyecto de alguna manera tiene que ver con darle una posibilidad a estas empresas, ¿no? A que estas empresas tengan una porción del mercado. Sí, al igual que el proyecto de ley de góndola, que es de autoría del diputado Blanco y el diputado Garibaldi, que ya terminó su mandato y actualmente es concejal. Bueno, ellos trabajaron todo lo que es góndola, es decir, el acceso al mercado, a las grandes superficies, a los supermercados, de los productos de justamente estas empresas. En el caso de la ley que nosotros impulsamos, que es el proyecto de ley de alimentación pública, tiene que ver con esto que vos decías. Bueno, estamos en un momento muy especial de quiebre, donde el Estado está tomando decisiones muy importantes, donde ciertamente hay una problemática mayor porque hay más gente que demanda alimentos, hay gente que no puede trabajar y que demanda asistencia del Estado. Y esto puede constituirse en una oportunidad en el sentido que el Estado va a tener que invertir en alimentos porque es necesario, hay más gente que requiere alimentarse, y lo puede hacer de la manera que lo hizo siempre, comprando de la misma manera productos, como decíamos, a través de licitaciones, fideos, harinas, yerba, o puede tomar una actitud más proactiva y fijarse metas en el tiempo. Nosotros en la ley hemos puesto periodos razonables de ir alcanzando cada vez porcentajes hasta un 25% de alimentos frescos y alimentos de cercanías, producidos por cooperativa, producidos por empresas pequeñas, producidos por pequeños emprendimientos, por personas que cultivan en condiciones agroecológicas, pueblos originarios,
empresas de la economía social. Por supuesto que esto no es sencillo porque tenemos que garantizar el abastecimiento. Uno no puede comprarle a un pequeño productor como Estado para proveer a miles de escuelas. Tiene que conseguir que se asocien, tiene que conseguir que sea sustentable en el tiempo, y para eso se requiere inversión, innovación y capacidades estatales para cumplir con esta cadena de abastecimiento, para ir verificando en el tiempo que se vayan reemplazando la oferta de los distintos productos estacionales, y sin duda eso es mucho esfuerzo, pero creemos que es viable y que ya que tenemos la oportunidad de que vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para que todos los santafesinos y santafesinas puedan recibir alimentos, es vital que lo hagamos de esta manera innovadora y que todos reciban lo mejor que sea posible y en la cantidad adecuada. Erika, y cuando hablamos de lo mejor, hablamos de muchas cosas. Como ex investigadora del CONICET, en el área de alimentos, tenés un conocimiento real de toda la provincia, de dónde están los microemprendimientos. Bueno, la gestión anterior te has movido en toda la provincia y hablabas recién de la función del Estado. Y en este momento en donde estamos preocupados por la comida que llega de afuera, creo que es hora de empezar a mirar y a potenciar lo que tenemos adentro. Y creo que lo que acabas de presentar también va en ese sentido, con esa mirada que vos tenés de la provincia. Sin duda, porque son esas mismas empresas que hoy el Estado puede ser su principal cliente, puede ayudarlas a organizarse, a entrar en la formalidad, pero son esas mismas empresas las que después van a generar bienestar porque van a dar trabajo, son las que van a generar alimentos de buena calidad y conocidos y que nosotros sabemos quiénes los hacen, porque en toda pequeña localidad santafesina que uno vaya, por pequeña que sea, hay algún emprendimiento que tiene que ver con la producción de alimentos, desde chacinados hasta, bueno, en algunos casos son empresas más grandes como las lácteas, hay empresas que hacen quesos, hay empresas que hacen jaleas, dulces, y eso realmente presenta una gran oportunidad. Charlábamos el otro día sobre provincias que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de tener productos lácteos frescos, que sí o sí tienen que traer leche estéril o leche en polvo, porque no hay. Estamos hablando de todo el noroeste argentino, por ejemplo, o la Patagonia. Nosotros acá estamos en el corazón de la cuenca lechera, tenemos también producción de carne, tenemos producción fruti-hortícola, entonces tenemos una gran cantidad de oportunidades y sí, requiere esfuerzo y trabajo y requiere alianzas entre los distintos ministerios, porque esto, como ustedes saben, como muchos programas de alimentos, son gerenciados o gestionados por distintos ministerios, salud, educación, desarrollo social, a distintos niveles, la nación, la provincia, los municipios. Hay instituciones que reciben fondos del Estado para dar de comer en merenderos o en comedores. Entonces, organizar todo esto sabemos que es realmente un desafío y por eso quisimos hacer una ley realmente innovadora, trabajando mucho en ese sentido, estudiando, pensando cómo se hace en otros lugares y bueno, presentándolo para que empiece su recorrido en las comisiones, pero al mismo tiempo hablando con todos los actores que intervienen, escuchando lo que tienen para decirnos, así que creemos que va a ser un trabajo largo, pero que esperamos que dé sus frutos. Erika, vos sabés que en los últimos tiempos nosotros hemos escuchado, ante la presentación de determinadas iniciativas, una respuesta del oficialismo en la misma Cámara de Diputados diciendo que el Frente Progresista quiere cogobernar la provincia de Santa Fe. ¿Qué respuesta podés dar, digamos, desde ese punto de vista, en el sentido de cuál es la intencionalidad que ustedes tienen desde el momento en que plantean un proyecto de estas características? Bueno, este proyecto en realidad puede ser tan ambicioso como lo plantee llevar el Ejecutivo. El Ejecutivo, con una ley de estas características, puede plantearse simplemente ordenar lo que hoy existe en distintos ministerios, articularlo, hacer un gasto más racional y más articulado, organizado de todos los programas que existen, directos e indirectos, que como te comentaba son múltiples.
o puede realmente aprovechar una herramienta para tener una visión más innovadora que contemple a las personas como beneficiarias de estas políticas y las incorpore su voz, o simplemente seguir gestionando como hasta ahora se han gestionado algunos programas. En la etapa de gestión del Frente Progresista no es que no existían estas iniciativas, de hecho muchas de las atribuciones de la ASAL están de alguna manera recogidas en esta ley, y también proyectos como el ACUNAR, un programa para proveer leche estéril suplementada que se llevó a cabo desde el Ministerio de Producción. Esa iniciativa está de alguna forma como precedente de este proyecto de ley, pero bueno, en líneas generales y como valoración general, me parece que también es cierto que los legisladores podemos tener iniciativas y propuestas, porque si no ocurre lo contrario, y es que nos dicen que los legisladores solamente están para criticar o para poner palos en la rueda o para ser oposición. En este caso nosotros hemos trabajado en una iniciativa propositiva que esperamos que otros legisladores la consideren, la estudien, la acompañen. De hecho ya muchos legisladores, obviamente dentro del bloque socialista, lo han hecho propio este proyecto, es un trabajo colectivo, pero bueno, es como que el rol ideal de la oposición, ¿cuál es? Solamente observar lo que sucede y esperar, criticar. A nosotros nos parece que hacer propuestas es un rol relevante. Después, obviamente, no somos nosotros los que en esta etapa las podemos implementar, pero bueno, siempre habrá nuevas etapas en la vida democrática para llevarlas adelante. Erika, muchas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, fin del programa. ¿Qué programa, ¿Le gustó? Sí, varios temas. Y lo vería, digamos. Sí, lo claro, vería. Claro, bueno, sí, vamos claro todavía. Sí. Ya tenemos uno más en la audiencia. Más en la audiencia. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.